Bueno, pues buenos días a todos y nada, en esta larguísima mañana, como casi ahora vais a estar de mí, pues yo lo que pretendo es un poco contaros proyectos, bueno, en este caso un proyecto que me parece muy interesante porque fue muy complejo y luego a lo largo del taller un poco ahondar. ¿Verdad? Vale. No, a lo largo del taller, pues, bueno, tratar un poco todos los aspectos relacionados con la conservación de material pétreo. Desde la identificación, aunque yo no me voy a meter en los temas que iba a tratar Pedro, porque él es geólogo y son de su competencia, pero bueno, luego os contaré un poco cómo lo hemos diseñado para ir por todas las etapas hasta lo que sería ya la intervención. Pero en esta primera parte bueno, empecé a pensar que era lo que os podía contar. Yo, como he dicho, pues he trabajado, he tenido la suerte, la inmensa suerte de trabajar en muchísimos sitios. Y la verdad es que era un poco complejo ver qué era lo que os contaba, porque bueno, pues hay cosas que son muy llamativas, muy atractivas y quizás podría ser desde un punto de vista mediático, digamos, a lo mejor más atractivo, pero me pareció que esta intervención que os voy a contar pues tiene muchísimos elementos de lo que significa el trabajo en el mundo de la conservación-restauración, que ya os digo, y para los de bachillerato, que de verdad que es, bueno, es un trabajo duro, es un trabajo, no es fácil, pero es un trabajo absolutamente gratificante, en el que se disfruta, y he disfrutado como una enana, la verdad, trabajando. Es muy duro desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, por la responsabilidad que asumes y que no siempre se entiende, pero la verdad es que es un trabajo en el que tú tienes una satisfacción personal cuando vas logrando cosas e incluso cuando fracasas, porque en este mundo también se fracasa mucho y hay que aprender a fracasar. Yo he fracasado en muchas cosas porque la conservación-restauración no es un trabajo fácil, pero eso también hay que aprender a- a procesarlo y a saberlo, y a saber que no siempre vamos a triunfar y no siempre vamos a hacer las cosas bien, porque todas las circunstancias que nos rodean, digamos que están en nuestra contra. Bueno, esta, esta intervención que os voy a contar es en la Puerta de las Granadas, está en Granada, como su propio nombre indica, ahora os contaré exactamente dónde está, pero me interesaba este proyecto porque es un proyecto que, como veis aquí, se inicia, bueno, yo la primera vez que voy a Granada para ver esta obra es en el 2000 y hasta 2010 no se inaugura. Imaginaros a lo largo de 10 años todo lo que puede pasar de circunstancias no solamente relacionadas con la conservación, sino de temas de intereses políticos, intereses urbanísticos, intereses absolutamente de todo tipo, que es algo con lo que os podéis topar. O sea, no siempre se tiene la pieza en la que tú puedes intervenir, sino que muchas veces hay todo un mundo alrededor que condiciona tu trabajo y que te obliga a moverte en ámbitos que en un principio tú es que ni te los habías planteado. Pues como os digo, yo llego allí por primera vez en el año 2000, veo aquella puerta que ahora os enseñaré y digo, madre mía, ¿cómo está esto? ¿Qué problema tan gravísimo? En ese momento se encarga el Patronato de la Alhambra, que es el que solicita al Ministerio de Cultura que su colaboración, que se intervenga en esta puerta, pues encarga un estudio a la Universidad de Granada. Y ellos convienen, igual que yo, con mi opinión, de que uno de los principales problemas era el uso, pero como veréis más adelante. En ese estudio ya se avanza un poco cuál es el deterioro de la piedra. A partir de ese estudio nosotros redactamos un proyecto que tiene temas relacionados con los propios materiales, pero tiene una parte muy importante relacionada con la arquitectura, la puerta como un elemento, como un inmueble, con una función determinada, y luego con el entorno que le rodea. En el año 2005 se adjudica el proyecto a una empresa de construcción.
y una empresa de construcción que, bueno, que el tratamiento de los materiales pues tampoco es que le importara mucho. Quiero decir que contrataban restauradores, y esa es otra cosa bueno, que os vais a encontrar. Es la escasa, mucho poca, pero casi diría escasa consideración que muchas veces tiene el restaurador en obra. Porque, claro, tú vas queriéndolo hacer bien, pero eso en muchas ocasiones se contraponen con los intereses económicos de una empresa que lo que quiere es ganar mucho y muy deprisa. Y un restaurador, como sabéis, va despacito y bueno, pues son intereses muy contrapuestos. Entonces hubo muchísimos problemas durante la ejecución. Yo dirigía el trabajo en ese aspecto. Mi manera de trabajar es porque el trabajo se adjudica a una empresa, pero la parte de la dirección tiene un papel fundamental, que es definir qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer y, digamos, enseñar, aunque los restauradores sepan y saben su trabajo, es iniciarles en ese trabajo y dejar, es decir, yo me pongo el mono y me pongo a trabajar con ellos, ¿no? Es decir, hasta que ellos saben un poco lo que hay que hacer, hasta dónde hay que llegar y la complejidad que eso tiene. Bueno, pues la inestabilidad laboral de los restauradores en esa obra era increíble. En principio, porque, claro, ellos intentaban hacer lo que yo decía y la empresa lo que intentaba era que, pues, que corrieran. Con lo cual, ese es un problema que, digamos, que tu ética choca muchas veces con los intereses económicos de otros, ¿no? Pero bueno, entre el 2006 y el 2008 se hizo el trabajo, un trabajo muy, muy, muy duro, además por las condiciones climatológicas de Granada. En el 2008 se terminó y, bueno, se terminó lo que era la parte de la piedra, pero había una parte importante del proyecto relacionada con el entorno que no se había planificado bien y que nos dimos cuenta en ese momento que había que cambiar, también os lo explicaré, y entonces se inicia esa parte del proyecto. Finalmente se acaba y por temas de uso de la puerta, que también os explicaré, se dilata la inauguración hasta el año 2010, donde ya vienen las autoridades, inauguran, más siempre. Bueno, es un trabajo que a mí me gusta mucho porque es el típico trabajo en el que se colabora y no solamente se colabora, sino que es que hay que coordinarse, hay que negociar tu trabajo con el resto, ¿no? Bueno, ahí participó un montón de profesionales, es lo que siempre se está hablando de trabajo multidisciplinar, pero el trabajo multidisciplinar puede ser un montón de informes o de cosas o de papeles que todos se leen y que cada uno interpreta y luego cada uno hace lo suyo, o puede ser un trabajo, que es lo que yo entiendo que es lo positivo, en el que durante todo el proceso estás trabajando y colaborando con los demás y cambiando, porque muchas veces lo que tú piensas en un principio lo tienes que ir cambiando porque la obra te va demandando otras cosas. Y ahí jugaba un papel fundamental el gestor, el patronato de la Alhambra, que era al final el que digamos, debía dar, el patronato de la Alhambra junto con el ministerio, dar el visto bueno al desarrollo de la obra. Bueno, nosotros intentamos trabajar bajo estas tres, esta concatenación de actuaciones, partiendo del conocimiento de la obra, y eso es la única manera, todos lo sabéis, de hacerlo. Solamente cuando conoces la obra y cuando piensas y analizas todos esos datos que tú tienes, es decir, pasas por un proceso de reflexión, eres capaz de definir una. Hay veces en que ese proceso de conocimiento y de reflexión es más rápido, pero hay veces, como en este caso, que ese proceso de conocimiento y reflexión son largos y además son fundamentales para poder llegar a definir qué es lo que tienes que hacer, porque en una intervención en piedra, luego lo veremos en el taller, hay una serie de procesos y puedes hacer unos u otros y sobre todo puedes desarrollar unos u otros con una determinada metodología, y eso te lo va a condicionar la obra. No siempre es igual, no siempre hay que pasar por todos los procesos y eso es fundamental
lo elabores antes, que cuando llegues allí sepas perfectamente, aunque luego haya circunstancias que puedan cambiarlo, pero que sepas qué es lo que qué es lo que tiene, con lo que te vas a encontrar, más o menos. En la fase de conocimiento hay una fase fundamental que ya sabéis que es el del conocimiento histórico de la obra, conocer la obra, digamos en lo que es sus datos históricos que son fundamentales para luego interpretar y para luego aplicar criterios, para luego saber intervenir con respeto, respetándose ahora, sabiendo sobre en lo que estás trabajando. Eh, ya por fin os voy a presentar la puerta. La puerta de las Granadas es una de las puertas de acceso a Granada. Conocéis Granada desde la Plaza Nueva, que está abajo donde está el ayuntamiento. Arranca una... No tengo un puntero. ¿Puedo poner un ratón? Tengo ratón yo. Bueno, esta es la Plaza Nueva, la plaza donde está el ayuntamiento, de ahí arranca la Puesta de Gómez y la Puerta de las Granadas está aquí en este círculo. Es una puerta que se abre en la muralla y que da acceso a los jardines de la Alhambra. Esta es la Puerta de las Granadas. Es una puerta iniciada por Pedro Machuca y terminada por su hijo Luis Machuca en 1590 y sustituye a una antigua puerta árabe. Es de estilo renacentista y está declarada bien de interés cultural. Bien de interés cultural no solamente por ella, sino porque está integrada dentro de todo el recinto de la Alhambra, que como sabéis es solamente eso, sino para que la humanidad. La configuración arquitectónica es una configuración muy sencilla, responde al estilo renacentista, es sillares almohadillados con un almohadillado muy pronunciado en la cara que da a Granada, no en la cara que da a la Alhambra, y con unas columnas toscanas que están sobre pilastras. En la parte superior hay un frontón en el que encontramos el escudo de Carlos V, Carlos I, Carlos V, rematado por unos ángeles alados y la corona imperial que representa el poder del imperio y rematado por unas granadas que son el símbolo de la ciudad, unas granadas sobre acróteras, hay una en el punto central, en el vértice y dos en los laterales. Aquí veis el escudo, que como veréis luego estaba policromado en origen, los ángeles que están muy desdibujados, la corona y las granadas abiertas. El arco central no es abovedado, sino que tiene es plano, es un techo plano. Y aquí podéis ver cómo se configura la fábrica en la parte posterior, que el almohadillado es un almohadillado plano, muchísimo menos pronunciado que la parte que da a Granada, y el resto de sillares son unos sillares escuadrados completamente planos. Estas son las puertas laterales en las que veis que están dibujadas las dovelas, pero no resaltan sobre el resto de la fábrica. Bueno, la historia material de esta puerta no se conoce demasiado. Sí tenemos datos, fotografías de 1900, las hay anteriores a 1920, pero yo no dispongo de ellas, de finales del 19, en el que estos arcos laterales estaban cerrados, hasta tal punto que se pensaba que eran unos arcos simulados, es decir, que no estaba, y de hecho hay algunos datos históricos que hemos encontrado en el que se dice que no estaban, esta puerta lo único que tenía importancia era el arco central, que es un arco triunfal, y que los otros arcos están simulados. Sin embargo, no es así. En el año, bueno, pues antes de eso os voy a comentar una cosa. Esta puerta, que aquí veis la planimetría, se ha utilizado desde siempre para paso de carruajes y luego cuando empezó el tráfico rodado para el tráfico de coches. Eso
y lo veis, luego lo comentaremos más. Fijaros el perfil de la puerta, cómo sube y cómo rompe en la parte posterior la calzada, cómo rompe la línea original de la puerta. Bueno, pues como os decía, este arco se ha utilizado fundamentalmente por el paso de carruajes, ya posteriormente el tráfico rodado y como acceso a la Alhambra. Esto ha supuesto, y para atrás, esto ha supuesto que se fuera perdiendo la parte inferior de la puerta. Esto ha sido fundamental a la hora de la intervención, por eso me gusta recalcarlo. Y fijaros en la parte posterior, para facilitar el paso de los coches, se fue elevando con continuos asfaltados el nivel del suelo, la cota del suelo, e incluso se pusieron dos muretes que acababan contra la pared para delimitar lo que es la calzada, separarla del paso de los peatones. Esta es la línea o sea, la pendiente dentro de la puerta, que cuando se empezó la excavación arqueológica se vio que era hasta de 1 metro en algunas zonas. De todo lo que se había, podéis ver aquí, por aquí venía la línea del suelo y fijaros dónde empezaban en esta se ve perfectísimamente la diferencia de cota original con la que teníamos. Claro, por estos arcos pasaban conducciones. Pasaba una acequia, pero luego también una serie de conducciones que se habían ido metiendo con el tiempo, de agua, de luz, y que habían ido cambiando, digamos, todo ese sustrato, esa base original. Bueno, con respecto a la talla, se me ha olvidado comentarlo, es una labra rústica hecha fundamentalmente con gradina y con cincel. El estudio del entorno fue uno de los aspectos también bastante fundamentales, porque era lo que nos condicionaba un poco la gran parte de la conservación de la piedra. Los datos ambientales de Granada, aquí solamente, no sé si se verá bien porque lo he remarcado poco, he tomado como base de datos, o sea, como datos de referencia, las temperaturas máximas, la media de las temperaturas máximas, para que veáis la media de las temperaturas mínimas, para que veáis las oscilaciones tan grandes que hay. En el mes de enero puede hacer mucho calor en un día. La media a lo largo del mes de enero, la máxima puede ser 13, pero hay días en los que la temperatura es mucho más alta. Sin embargo, la temperatura mínima o sea, la media de las mínimas es de 0 grados. Pero así vais viendo que las oscilaciones a lo largo de todos los meses son bastante elevadas. Siempre oscilan entre 13 y 14 grados entre el día y la noche. A eso se le debe sumar la humedad. La humedad relativa en general es altísima, con unos valores que pueden oscilar desde 76 a los mínimos en el mes de julio de 38% de temperatura media. Eso no quiere decir que haya momentos en los que eso ligado con la humedad, las oscilaciones sean mayores. Y los días de helada también son bastante elevados. Es decir, que en el mes de enero puede hacer calor, pero por la noche hay fuertes heladas. Hay o sea, llega hasta casi 17 días en los que hay heladas en esa zona. Teniendo en cuenta además que estos datos están tomados, son los datos de 10 años, pero de la zona del aeropuerto. La zona del aeropuerto está muchísimo más baja que la Alhambra. Entonces, en la Alhambra no hay datos específicos de la Alhambra y tenemos que tomar como referencia estos. Pero claro, hay una diferencia muy importante entre las temperaturas que hay en la zona baja de Granada y la zona alta. Y además en una zona boscosa en la que la humedad relativa es muchísimo más alta. Bueno, como resumen los problemas que nos encontrábamos ambientales la climatología, es que las oscilaciones térmicas son muy, muy acusadas.
Las heladas son muy frecuentes y hay dos datos que son muy importantes, que son eso, la humedad relativa que os decía y las horas de insolación. El sol, luego lo veremos en el taller, las horas de insolación en el sol sobre una roca que está sometida a distintas temperaturas, además al efecto de la humedad, es un factor de deterioro bastante importante. Pero además está en una zona boscosa. Esta es la puerta y esto es toda una zona boscosa en la que, como os digo, la temperatura es muchísimo mayor. Pero además es que en esta zona boscosa, aquí toda esta zona estaba regada, había aspersores. Y esos aspersores regaban la puerta. No sé si veis aquí una zona más negra que se corresponde con toda la zona que se empapaba a diario por el riego. Pero es que además la calle que baja, que acaba en la Puerta de las Granadas, era una torrentera. Y ahora que estamos con las Danas, pues fíjate si sabemos lo que es una torrentera. Por ahí el agua, de hecho, a lo largo de la obra hubo dos bajadas de tierra y agua que llegaban a topar con la puerta. Con esos muretes que os he dicho, que os he enseñado antes, eso eran unos muretes de contención y el agua se metía. Como estos arcos estuvieron cegados, es que yo creo que se me ha saltado alguna diapositiva, porque no sé por qué no ha salido, pero da igual, no, yo se lo explico. Os había comentado antes que los arcos estaban cegados, pero en el año 67 se hizo una obra y se vio que esos arcos eran arcos reales, es decir, que estaban cegados porque en un momento determinado se habían cegado. Pero ¿qué pasaba? Que durante muchísimos años el agua ha bajado por ahí, iba absorbiendo esa piedra y en esos arcos en especial no había ninguna forma de evaporación. El agua que entraba ahí se quedaba y iba degradando la tierra. Pero lo que está claro es que el agua ha jugado un papel fundamental. Aquí veis, pues simplemente para que veáis cómo caía el agua de los aspersores, que chorreaba por toda la calle abajo. No solamente por aquí, es que yo tengo aquí una cosa que no sé si puedo quitar, que me impide ver, pero por aquí también cae, por el lateral cae el agua. Es decir, el aporte de agua diario era bestial. Y además, claro, esto está en la parte que da a Granada, había un edificio pegado, un palacio que había ido avanzando. Esta es la línea de la puerta, pero claro, bueno, pues los coches cada vez debían ser más grandes y entonces iban avanzando el garaje para que les cupiera el coche, ¿no? Y entonces se habían metido directamente en la puerta. Entonces, bueno, la verdad es que el estado de la puerta era bastante deplorable, pero tenía otro factor importantísimo que era el uso que se le daban. Como os he dicho, pues por aquí es es la principal vía de acceso a la Alhambra, pero es que por aquí pasaban, pues ahí ahora lo veréis, procesiones como esta, en las que, claro, pues iban golpeando, pero lo más grave de todo era esto. Era el tráfico rodado, era el acceso de los autobuses a la Alhambra. Había un semáforo un poquito antes y un semáforo un poquito después, de manera que cuando los autobuses se paraban ahí, y claro, metían la marcha justo además en la puerta, con lo cual ahí la descarga de hollín era bestial. Y no solamente eso, sino que aquí, en este lateral, había un socavón y entonces cuando el camión pasaba, el autobús pasaba, eh, pues digamos que golpeaba, se bajaba y entonces cabeceaba y daba aquí, y luego veréis los daños que se provocaban. Y esto era constante, porque era el medio de acceso de todos los turistas. Los millones de turistas, todos subían por aquí. Los que no subían andando, todos subían por aquí.
Entonces, claro, ves eso y dices, bueno, o esto, o cambiamos el entorno, o llegamos a un acuerdo con los de jardines, con el ayuntamiento. No es solamente limpiar la piedra y dejarla estupenda, no es solamente arreglar un poquito el entorno alrededor, es que aquí hay que hacer una intervención muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, esto se estudia, se añade en esta fase de conocimiento todo lo que es el estudio del propio bien, ¿no? La planimetría, que ya os he puesto antes una imagen, que nos sirve mucho también para valorar a la hora de valorar el proyecto, de hacer los presupuestos, nos sirve para valorar económicamente el coste en función de las superficies que hay que tratar. Pero teníamos que conocer los datos de ejecución y la patología. La piedra es una biocalcarenita, es decir, es carbonato cálcico que tiene muchísimos, muchísimos fósiles. Es de una cantera que ya no está en explotación y los morteros originales eran de cal y arena. La labra, en la que os he comentado antes, es lo que se denomina labra acústica, que os lo he comentado antes. Se veían perfectísimamente las huellas del puntero y de la gradina. Es decir, no es un acabado homogéneo, es un acabado, pues eso, rústico, con un almohadillado, como os he dicho, con mucho resalte y además con una superficie con muchísimas hendiduras en las que la suciedad se deposita. En la piedra es muy importante conocer los acabados para ver también cómo va a responder, ¿no? Eso lo veremos también en el taller. Y había restos de policromía. Solamente se conservaba el asentado del oro. O sea, el escudo de Carlos V está rodeado del toisón de oro, que era uno de los símbolos del imperio. Y como veis, pues se ve en muchos de los sitios, en muchas de las oquedades, restos del asentado, del bol de asentado del oro. En cuanto a la patología, pues esto ya era un catálogo de todo lo que le puede pasar a una piedra. En primer lugar, había un problema que había perdido la función muchos de los elementos. Uno de ellos era la cubierta. ¿Por qué? Porque se había hecho en una intervención anterior una reforma de la cubierta que en principio esta puerta evacuaba el agua en esta cubierta plana, la evacuaba por los lados, pero lo que se había hecho era poner, bueno, alisar, darle una pendiente hacia la cara que da la granada y ponerle unas gárgolas que no existían en principio. En principio el agua caía, tenía una caída hacia los lados y no caía por los muros. ¿Qué pasa con esto? Pues que el agua cae y lava de manera diferencial los muros y arrastra suciedad y como además se va depositando contaminación, ese agua la va lavando y se producen pues, las típicas escorrentías, ese lavado diferencial. La costra negra, que no era, supongo que habréis visto muchos monumentos en los que hay costra negra y sabéis todos perfectamente lo que es la costra negra, pero aquí no era una costra negra. Y era una costra negra grasa de varios milímetros, pero muchos milímetros, estoy diciendo, de grosor. Era en la zona del interior del arco central, tocabas con la mano y se te quedaba la mano negra. Yo en la vida había visto una cosa igual. Y además dificilísima de limpiar, precisamente por esa grasa que tenía, esa grasa de los autobuses. Pero cubría prácticamente toda la superficie y además con un grosor considerable. Os voy a pasar solo unas imágenes para que veáis el grosor. Fijaros cómo se mete dentro de esa superficie irregular que tienen las columnas. Claro, ahí la limpieza es dificilísima. Y ya la parte del arco central era una cosa, como os digo, increíble. Toda esa humedad y toda esa degradación de la piedra da lugar a crecimiento de biodeterioro. Y el crecimiento de biodeterioro no era una cosa así puntual, ni era un biodeterioro finito que puedas decir, bueno, tiene una ligera capa de algas. Aquí había todo tipo de... había algas, musgos,
plantas superiores, pero además no de un grosor muy infinito. Podéis fijaros en el grosor de las formaciones de musgo. Es que era una cosa increíble. Es de los, no es el sitio que más complicado que me he encontrado, pero yo esto es que no lo he visto ni en Galicia. Claro, los deterioros se van sumando unos a otros. Unos provocan otros deterioros. Quiere decir que la costra negra degrada la piedra y lo que provoca son procesos de erosión y arenización, que como ves también en estas cartografías son muy extensos para una... Y esto o sea, el proceso de erosión era generalizado. Digamos que lo que se plasma aquí son aquellos en los que es bastante más grave, bastante más acusado, como para reseñarlo. Y luego el problema de la abrasión y las rozaduras, que como veis, se concentra fundamentalmente en las zonas, en las esquinas de en los bordes de todos los arcos y con mayor gravedad en el arco central. Solamente pongo las cartografías, en este caso pongo la cartografía del arco central, la parte interior, porque aquí las abrasiones, bueno, son clarísimas que tienen relación con el paso de los autobuses, ¿no? Pero bueno, sí, se cartografió el interior también de los otros arcos. Esto es solamente para que veáis el daño que provocaba el autobús. Esto es cuando yo llegué, esta es una de las primeras fotografías que yo tomé. Todavía estaba esta piedra. 2 años más tarde, este trozo ya se había caído. Es decir, que no son deterioros así, bueno, pues que puedas, es que son de una magnitud increíble. Y luego además toda la erosión se había perdido, todo el salmero, o sea, no es una cosa menor. Las exfoliaciones, la formación de ampollas, desplacaciones, es decir, como os digo, era todo un catálogo que luego veremos además en el taller, todos los indicadores de deterioro, pues aquí los teníamos todos, ¿no? Y además de una gran entidad, porque estos son, o sea, este de aquí, estos sillares pueden tener un tamaño de 40 y tantos centímetros, es decir, que no son ampollas pequeñas, que son de gran tamaño. Y luego, como se había ido degradando durante mucho tiempo, pues había interviniendo, entonces había reintegraciones de todos los tipos, de cemento. Además, fijaros que el cemento, claro, encima, claro, puesto sobre una piedra deteriorada, pues encima hay un aporte más de sales y se acababa cayendo. La verdad es que ver la puerta era bastante deprimente porque la imagen era muy desoladora. Pero también habían hecho con piedra artificial y la piedra artificial llevaba una resina. Hubo una época en que se utilizaban las resinas, era en la purga de Benito, y entonces se utilizaba para todo y las resinas amarillean. Y aquí, claro, como los daños eran muy grandes, pues las reintegraciones con piedra artificial eran también abundantes y encima con pretensiones, porque le daban un acabado pretendidamente parecido a la labra rústica. Entonces, es que, bueno, no sé, era como una vergüenza tener una puerta principal en estas condiciones, ¿no? Y la Alhambra era muy, muy consciente de que esto había que solucionarlo. Fijaros. Y luego, como los arcos estos habían estado cerrados y os he comentado que había entrado mucha humedad, pues la piedra ahí, cuando intervinieron en el año 67, de eso no tenemos constancia, pero debía estar absolutamente degradada y entonces lo que hicieron fue hacer un aplacado, pero un aplacado pues como de 6 centímetros de grosor, que aquí podéis ver los anclajes de hierro y fijaros lo que luego ya se ha degradado, porque claro, todo esto está puesto sobre cemento y sobre resina, es decir, imposible que transpira a través de la piedra, con lo cual el deterioro también aquí era muy evidente. Pero además, que no sé si luego lo tengo en otro sitio, pero estos arcos estaban llenos de grafitis, que luego veremos, pero además tenía un problema grave. Como habéis visto, eran muy pequeños y era un urinario.
directamente, porque ahí se refugiaban muy bien en la esquinita y la verdad es que era una cosa, había unas manchas increíbles Pero porque todo se une, cuando algo está degradado, eso de basura llama basura, ¿no? Cuando algo está degradado, pues la verdad es que tampoco despierta un respeto, tampoco piensas, wow, esto es, no, pues está tan degradado que la gente no lo, no es que pierda el respeto, pero no lo siente, no siente, pues bueno, que es un monumento que hay que cuidar y que hay que observar. La profusión también de elementos metálicos era increíble en todo. Suponemos que para poner estandartes, para también relacionado con el uso. Había algunos, como los que os he comentado, que eran de los que estaban en el aplacado, pero había otros que estaban metidos en las juntas, que suponemos que serían. No es que hagan daño estético, pero sí que pueden hacer daño dependiendo del tamaño y por la oxidación de esos, porque acaban reventando la piedra. Y los grafitis que os decía en esos arcos laterales. Bueno, con todo eso que teníamos, los problemas del entorno, el deterioro de la piedra y tal, ¿qué nos planteábamos? Nos planteábamos qué podíamos hacer, qué era lo que podíamos recuperar ahí. Entonces, al margen de decir, bueno, vamos a limpiar, vamos a hacer, vamos a decentar esto, pues nosotros nos planteábamos que teníamos que recuperar la imagen de ese momento, ¿no? La imagen para nosotros era fundamental y recuperar la función y un uso. O sea, un uso que fuera acorde con la importancia de este documento, de este monumento, que como os digo es la entrada principal a la Alhambra. Es que nadie conocía. Yo decía, estoy trabajando en la Puerta de las Granadas. ¿Y eso qué es? ¿Dónde está? Y la gente conoce la Alhambra, pero es que esto era como que pasaba desapercibido. Entonces, el recuperar esos valores de una imagen digna, una imagen de un bien de interés cultural que es representativo de una época determinada, que está relacionado con la historia de Granada, nos parecía fundamental. Pero luego había otros aspectos, constructivos, lo que pongo aquí, espaciales y compositivos, que también nos parecían fundamentales, que era el color, la textura y la proporción. La proporción, os he dicho, la puerta estaba chaparrada precisamente por ese crecimiento, esa superposición de capas, ¿no? Y luego, bueno, que eso fuera, digamos que fuera todo un conjunto digno, no solamente la puerta, sino su relación con el entorno inmediato. Y luego, con el análisis, al analizar todos los agentes y mecanismos de deterioro, pues estaba claro que nos interesaba sobre todo ya no atacar, quitar la Costa Negra, sino ver por qué se produce todo eso. Y todo eso está relacionado era de origen antrópico, o sea, todo relacionado con el hombre, por lo tanto tenemos que darle una vuelta a esto. Y con el uso inadecuado, con las intervenciones inadecuadas, con lo cual nosotros nos planteábamos, bueno, nosotros tenemos que hacer una intervención que sea, digamos, lo más inocua posible, que no interfiera y que no sea la causa de futuros daños. No sé cómo viene el tiempo. No me queda nada. Bueno, y de ahí pues pasamos a la intervención. Que queríamos recuperar la imagen, o sea, como os he dicho, la proporción, el color y la textura, estabilizar el deterioro. Luego esto, si queréis, os lo... Y entonces ahí teníamos que quitar todo lo que estaba provocando daño, los materiales incompatibles y cambiar las cubiertas, es decir, recuperar la función, digamos, arquitectónica la funcionalidad de esa arquitectura. Y luego recuperar un uso compatible. Y entonces teníamos que intervenir en el entorno, en los elementos funcionales, en los materiales y, por supuesto, eliminar o reducir el tráfico. Lo primero que se hizo, y esto fue lo que se hizo en el año 2008, porque al principio la intervención estaba circunscrita hasta, me parece que eran 6 u 8 metros alrededor de la puerta, pero claro, nos dimos cuenta que no, que es que esto había que recuperar los niveles originales, y entonces la intervención se llevó hasta 100 metros. O sea, ese fue el reformado que hubo que hacer para levantar todo esto. Lo voy a pasar
deprisa, se levantó todo el suelo, se canalizaron todas las instalaciones. Hubo que intervenir hasta en los árboles, claro, porque claro, eso había ido creciendo y los árboles que se habían plantado después, las raíces estaban muy por encima de la cota por donde pasaba la gente. Eso y las farolas, ¿no? Entonces hubo que fue una intervención muy complicada, ¿no? Y luego lo que se hizo con esto que os he dicho del agua, porque por aquí bajaba el agua, claro, el agua antes acababa en la puerta, había que recoger el agua. Entonces se replanteó todo el sistema de riego por un lado, se habló con los jardineros de la Alhambra, ellos replantearon todo el sistema de riego de manera que ya los aspersores no inciden en la puerta y se quitó un aporte muy importante. Y luego todo el agua que bajaba por la puerta, o sea, por la cuesta, se recoge en un invernal que está en el principio, entonces se canaliza el agua. Hay algo de agua que llega, es inevitable, porque digamos que es un dique que está ahí, pero ya no llega en la cantidad que hay. Antes estaba aquí, o sea, con lo cual el agua bajaba, se recogía aquí, se puso aquí. Canalizaron todas las aguas, veis que hay en las acequias, si habéis subido por ahí, hay regueros a los lados de los setos. Se construyó este invernal en el que se recoge todo el agua y se pactó con los dueños del palacio para que retranquearan y se liberara la puerta. Bueno, pues por lo menos recupera un poco toda su anchura original. Se rectificó la cubierta plana, se levantó por completo y lo que se hizo fue poner un aislamiento con un mallazo, un geotextil y luego con mortero de cal y arena, este es mortero de cal y arena, se le dio pendiente hacia los lados para que cayera el agua. Se acabó con un fracasado que lo que permite es que la superficie sea bastante impermeable y entonces el agua escurre. Se eliminaron las dos gárgolas para que no cayera y se colocaron dos sillares que se ven, pero en su momento fueron eliminados o sustituidos. Se protegió la cubierta del frontón. La cubierta del frontón, como veis, se había desdibujado completamente por el efecto del agua. Entonces aquí el agua caía de manera desordenada, había que canalizarla también. Entonces se hizo una cubierta con una chapa de zinc y plomo. Aquí veis las dos capas, el plomo y el zinc para rigidizarlo. El zinc, el plomo es muy maleable, como sabéis, y entonces se puede deformar. Entonces en el borde se refuerza con un perfil de zinc para que ese borde quede rígido y no se deforme por efecto pues incluso del calor, ¿no? De manera que el agua ya no cae por la superficie de la piedra. Y luego se recuperó el suelo original. Esta parte central, no, como veis, no es suelo original, pero el resto sí que es suelo original que estaba oculto. Bueno, esto en la parte central se ha perdido por esas conducciones que se habían metido en un momento determinado, pero el resto sí que se pudo recuperar. Pero claro, no lo podíamos dejar visto porque, entre otras cosas, lo he puesto al final, bueno, luego yo os pongo la imagen, una de las gestiones más arduas y más largas fue con el ayuntamiento para que se cambiara el tráfico. Y al final se consiguió en el último momento, en el año 2010, pero bueno, al final se consiguió. Pero bueno, se pactó que dejaban pasar el trenecito, los trenecitos estos que hay en todos sitios, los trenecitos, pero bueno, es un trenecito eléctrico muy estrecho, que bueno, pasan de vez en cuando algún vehículo relacionado con el mantenimiento, pero muy escasos, ¿no? Entonces, claro, el uso ha cambiado completamente, pero había que proteger ese suelo, entonces se puso un chapón para que está sentado sobre neopreno, de manera que
cuando pasa algo, no, las vibraciones no golpeen en el suelo, pero está protegido. Y luego ya se hizo toda la intervención, bueno, se hizo, no, luego ya no, se hizo a la vez, pero ya menciono lo que se hizo en la piedra. Como luego vamos a estar hablando en el taller, no me voy a detener en esto, se hizo todo el proceso normal, pero bueno, la limpieza duró 12 meses, para que os deis cuenta de lo largo que fue el proceso. Se eliminaron todo el biodeterioro, que fue bastante complicado fundamentalmente en la parte superior y porque además, claro, cuando eliminas, el problema de la limpieza es mantener la superficie de la piedra, que ha sido muy degradada por todos los elementos que se han depositado en ella. Entonces es el proceso más, para mí, más complicado, ¿no? Se utilizaron todo tipo de, que luego lo veremos en el taller, todo tipo de sistemas, con microcincel, con fresas de carborundo, porque las costas, como os digo, es que tenían muchos milímetros. Se utilizó microsfera de vidrio y se utilizó también láser en las zonas más delicadas. Como de todo esto vamos a hablar luego, no me voy a detener, ¿vale? Simplemente os lo pongo para que veáis que, bueno, un poco cuál fue el cambio que fue experimentando la puerta y porque me interesa detenerme en un aspecto muy concreto. Se sellaron todas las grietas y fisuras, que nos parecía fundamental para que el agua no fuera penetrando, y se reintegró con mortero de cal todas aquellas zonas, esas lagunas que tenían un tamaño que no comprometía la estabilidad, no tenían una función estructural, eran de escasa magnitud, pero por ejemplo estas, pero se utilizó piedra escribana, es decir, piedra que tenían en la Alhambra, los canteros de la Alhambra todavía conservaban, aunque la cantera estaba cerrada, conservaban bastante piedra escribana. Trabajamos en colaboración con ellos y se reintegró todos los elementos que, bueno, muchos de los zonas que se había perdido, como esta que os he enseñado antes, que se la había llevado por delante el autobús. Se trabajó con ellos un poco para ir fijando el criterio. Ellos, bueno, procedían a todo lo que es el cajeado de la piedra, el asentado de la nueva piedra, lo recibían. En algunas zonas las placas eran, pues como veis aquí, pues como de unos 15 centímetros, pero había otras que es que era, como en este caso, cuando levantamos la superficie de lo que creíamos que era un sillar, ahí lo que había era, bueno, de todo, o sea, piedra machacada, mortero de cemento, y entonces en este caso hubo que poner un sillar completo. Con esto se fueron reintegrando, no fue una reintegración completa y además, bueno, son bastante visibles las reintegraciones, pero nos parecía bueno, que era fundamental. Se utilizó mortero de cal, insisto, como vamos a hablar luego de esto ya lo paso en todas las... Y esto es lo que yo me quería detener. En el estudio de la universidad se habían hecho pruebas de envejecimiento con silicato de tilo y se consideraba que el silicato de tilo daba unos resultados muy satisfactorios. Pero la ventaja de que yo fuera de allí la primera vez en el año 2000 y tuviéramos que consolidar en el 2008 fue que yo pasaba por un monumento que hay de camino, que se llama el Pilar de Carlos V, que lo han restaurado recientemente y la verdad es que ha sido un trabajo estupendo. Pero este pilar, que es la misma piedra, había sido consolidado con silicato de tilo un año antes de que yo fuera por allí. Y bueno, yo pasaba por ahí y es que iba viendo cómo aquello se iba deshaciendo y cómo había montones de tierra en el suelo. Y una cosa, pero es que se perdieron todas las molduras, no, todo desplacado. ¿Por qué? Porque las condiciones no son las más óptimas. Da mucho el sol, hay humedad, es una piedra degradada y luego hablaremos también de los consolidantes y la penetración, aunque lo han hecho con un sistema con perforaciones, se hayan vertido por ahí el silicato de tilo, pues no se haya conseguido una, una
consolidación, digamos, dije, pues no, pues va a ser que yo no, porque si no, no voy a poder volver a pasar por la puerta de la gran, porque va a pasar lo mismo que la y en la restricción diálogo de todos, ¿no? Y claro, tomar una decisión así cuando lo que te están diciendo es que debes hacer otra cosa, pero yo dije, bueno, el texto, la responsable soy yo y entonces necesito el apoyo del patronato, necesito el apoyo del ministerio para no hacer esta partida que está en el presupuesto y pero yo considero que no se debe hacer, ¿no? Y la de Calen, aquellos sillares que, bueno, que pensábamos que podía ser necesaria una consolidación más superficial. Y solamente en 5 sillares que estaban ya echaditos a perder, que ya no tenían solución, dijimos, bueno, pues vamos a dar aquí silicato a ver qué es lo que pasa. Y bueno, pues hay unos sillares que están muy degradados, pero que estaba claro que esos con el tiempo le diéramos silicato, le diéramos agua de cal, le diéramos nada, pero ahí siguen después de no sé cuantísimos años, de 14 años siguen, con lo cual, bueno, pues yo creo que no fue, y además la piedra o sea, en la puerta está bien y no hay montones de tierra en el suelo, con lo cual yo estoy contenta. Y luego, pues esto es lo que se hizo para cambiar el tráfico. Claro, el ayuntamiento era muy reticente, primero por un tema social, ¿no? El posible rechazo de los vecinos, ¿no? Cogían el autobús aquí, ibas directamente a la entrada de la Alhambra y había que desviarlo y además del rechazo, porque ya era una cosa, bueno, pues institucionalizada. Pues ahí ibas y subías a la Alhambra y además era mucho más fácil para todos y era un camino muy directo y había que desviarlo. Aquí es que se me acaba el mapa, pero bueno, llegaba por abajo. Fijaros la diferencia de trayecto. Claro, esto también son euros, es dinero, porque es mucho más tiempo y más combustible y poner más autobuses para tener el mismo servicio que antes cubrían 2 o 4 autobuses. Ahora aquí tiene que haber más. Pero bueno, finalmente la verdad es que el patronato ahí se involucró muchísimo. A mí me metieron en las negociaciones, yo iba allí con mis informes y al final, bueno, se convencieron. Yo, la verdad es que era una de las cosas que tenía clarísimo, que o se hacía esto no tenía ningún sentido, el gastarse el dinero del impuesto de todos los españoles en una cosa que luego pues nadie iba a cuidar y que no se iba a ser capaz de cambiar el trayecto de un autobús, pues me parecía un absurdo. Y bueno, pues finalmente se cambió y, pero ya os digo, yo la última reunión de negociación fue en febrero del 2010 y se inauguró en marzo, finales de marzo del 2010, cuando ya se consiguió. Y esto es como ha quedado el acceso a la parte, o sea, a la puerta desde la bajada a la puerta. Aquí veis el chapón, este que protege el suelo. Y esto está. Sí, pero bueno, si queréis preguntar algo. Adiós. No, no, sí, sí. Venga. ¿Qué se hizo? Se las llevaron los carpinteros para reutilizarlas. Pero no eran originales, ¿eh? O sea, esas estaban posiblemente en el 67, las pusieron. Porque toda la cubierta de arriba, la cubierta plana, era con cemento. Y eso posiblemente fue cuando quitaron el cegado de los arcos. O sea, que no eran originales. No te preocupes. Que es esta visión un poco del trabajo en sí, porque es verdad que en el taller pues vemos procesos, vemos tal, pero claro, no es lo mismo un ambiente que tú puedes abarcar, que te puedes manejar, que cuando todas las condiciones
al trabajo, cuando supone el trabajo, eso, tener que hablar con las constructoras, tener que hablar con todos los elementos, ¿no? Que con el arquitecto, supongo que de la obra. Eso complica muchísimo el trabajo y se queda en precariedad. Pero bueno, también tengo que decir que eso es casi lo más divertido, porque es donde más aprendes, porque o sea, tienes una formación y la tienes que ir completando con el paso del tiempo. Y lo completas no solamente estudiando tú, sino hablando y viendo otros puntos de vista y otra gente que lo ve desde otra perspectiva completamente diferente y que te plantea problemas que a lo mejor tú no te has planteado. Yo hice también restauración de arqueología. Y es verdad bueno, pues en mi primer trabajo ya fue una portada en una iglesia en Meco, pueblo al lado de... Y yo os tengo que confesar que cuando llegué ahí dije, bueno, yo estoy loca, o sea, ¿cómo me meto con esto? Que en mi vida me he planteado yo. Pero bueno, pues ahí fue donde yo empecé a aprender y empecé a aprender de arquitectos que están muy denostados, pero que yo de verdad es que he tenido muy buenas... experiencias y he aprendido mucho de ellos. Me he peleado mucho con algunos, también es verdad, pero bueno, ahí está también un poco la guerra esa. Es una guerra en la que tú te metes para conseguir un fin que es conservar algo y aprendes a negociar, aprendes a ceder, aprendes a que de repente te das cuenta de lo que brutas soy si yo estoy viendo solamente desde mi perspectiva y esto es bastante más complejo de lo que es. Así que yo os animo a que, bueno, que trabajéis o sea, la arqueología está muy bien, pero de verdad que desde la arqueología se pueden hacer trabajos, desde la formación de un restaurador de arqueología se pueden hacer trabajos súper interesantes que son, bueno, digamos que a lo mejor en un principio tú no te los has planteado, pero luego cuando te vas metiendo, la verdad es que cada vez es más apasionante ver el punto de vista de todos los que te rodean, desde yo qué sé, pues desde los jardineros, por ejemplo, en este caso de la Alhambra, porque claro, ellos te plantean, ellos tienen que conservar los jardines y aquello tiene que estar mojado. Entonces pero si los monjes tienes que negociar. Era un marrón tener que cambiar los presupuestos, porque había que cambiar los presupuestos y luego el rechazo que pudiera haber de la gente, pues lo típico de esto que pasa de que se cambia el trayecto de algo y la gente protesta, porque además, claro, les empieza a pasar el autobús por su calle. O sea, como decir, bueno, o sea, yo entiendo todas esas perspectivas, pero claro, también tienes que aprender a defender lo tuyo, a defender respetando lo de los otros. Y eso, la verdad, es que es lo que a mí me ha parecido muy apasionante de este trabajo. Dos cosas, una de ellas como para esto que habéis también ahí en la última fase de los últimos semanas de formación. Es que va para el taller. Que lo quería comentar en el taller. Sí, pero bueno, si quieres, si no, pues si acaso no va a haber alguien en el taller, lo comento ahora. Se hidrofugó con un xilosano. Y sabes que durante muchísimos años se ha hidrofugado con xilosano. Yo, aparte de esto, estuve trabajando en la Catedral de Sevilla en unas portadas históricas. Las restauramos y luego convencimos a la catedral para hacer un programa de mantenimiento que sigue. 24 años después empezamos a trabajar allí también como en el 99 y se hicieron 4 intervenciones y inmediatamente después de cada intervención planteábamos un programa de mantenimiento que se y que sigue haciendo una compañera mía antes de que yo me jubilara para que ella retomara el testigo y sigue y continúa con el programa. Y en esa intervención
en ese mantenimiento, pues un año, claro, el hidrofugante, sabes que dicen, los fabricantes dicen que dura 10 años, mentira. Que luego tú lo rebajas a 5, mentira. Pues depende de las circunstancias. Y entonces, bueno, nosotros veíamos dónde se había perdido la capacidad hidrófuga de la piedra y lo fugábamos. Pero un año se nos ocurrió coger una muestra y resulta que el siloxano es una materia orgánica, es que lo tengo para el taller, pero lo cuenta aquí. Y entonces una comida, una merienda, desayuno, comida, merienda, cena maravillosa para todos. Entonces no eran visibles, pero aquello estaba, o sea, había un crecimiento de biodeterioro en la piedra que nos pareció bueno, que eso unido a la escasa durabilidad del producto, ya que luego, que es una cosa que quiero comentar, dependiendo de la zona y dependiendo de las condiciones, se le da más sol o menos sol o está más lavado tal, en una misma portada te puedes encontrar sitios donde sigue funcionando y sitios donde no, con lo cual se produce pues un hecho diferencial de comportamiento de la piedra. Pues yo dije, pues como que también dejamos la hidrofugación. Y entonces aquí hidrofugamos y habíamos planteado un programa de mantenimiento que no se puede hidrofugar. Se pierda, pues se pierde. Y mira, yo sinceramente, después de tantos años, yo soy bastante escéptica con el trabajo del restaurador. O sea que lo tengo que decir así de duro, pero me parece que el restaurador tenemos muchísimo que hacer. Limitándonos a nosotros mismos y aceptando que si esta puerta ha llegado en esas malas condiciones, pero desde la época de Carlos I, desde 1590, ha llegado hasta nosotros, lo que yo haga, si no lo hago con ese periodo de reflexión que a mí me parece que es fundamental, de bueno, lo estudio y ahora hago lo de siempre, limpio, no sé qué, tal, fluido y esplendor. No, si no sé muy bien que puedo provocar muchísimos daños y en un periodo muy pequeñito de tiempo degradarse más que lo que se ha degradado en las condiciones que ha estado. Esto no quiere decir que el trabajo del restaurador sea nefasto, muchísimo menos. Es que el trabajo del restaurador tiene que ser muy, muy concienzudo, con muchísima cabeza, sabiendo que todo lo que tú haces puede beneficiar o puede perjudicar. Y tienes que ser consciente de cuándo perjudica o de cuándo estás. A mí, y lo he dicho antes, no sé si estaba el micrófono abierto, ¿no? Yo he consolidado algunas cosas que no han funcionado. ¿Vale? Pues es que yo eso tengo que aprenderlo, tengo que reconocérmelo y tengo que decir, esto no funciona y por eso pues yo cada vez soy más, o era, bueno, sigo siéndolo porque eso no se pierde nunca, como más prudente, como más consciente de que yo misma soy un peligro, por muy buena restauradora que sea, yo misma soy un peligro. Sí me confío, si no sé cuáles son las limitaciones que tengo, si no sé, si no sé qué es lo que puede pasar con todo eso que yo estoy haciendo. Y a mí eso es lo que me parece. Por eso, eh, no sé, cuando me plantearon lo del taller, yo le hablé con Sonsoles y le dije, es que en 4 horas es imposible hacer un taller. Yo lo que me comprometo es a contaros, o sea, a daros base para poder trabajar y planteando incluso los problemas que puede haber, ¿no? Que eso me parece que es fundamental. Entonces, con respecto a la hidrofugación, pues ahí hidrofugamos, pero no me gusta la hidrofugación. Me gusta más la chapa de que me parece que es más eficaz, menos dañina y que ha estado muy denostada durante mucho tiempo porque resulta que es que era una línea ahí gris, pero bueno, reproduce la línea original de la cornisa. O sea que tampoco hay que tenerle miedo. Yo en muchos de los sitios donde he trabajado hemos puesto chapa en las cornisas porque me parece que es fundamental proteger del agua. Es mucho más importante que un hidrofugante que me va a durar nada y que no sé cómo va a responder.
Era solamente de golpe, sentado. Esos, nada, se han conservado. En las zonas donde había, en la Costa Negra, ahí era muy fina. Y ahí no consolidamos. Porque si se han conservado, vuelvo a insistir, desde 1590, aunque se haya perdido el oro, ¿a quién lo voy a fijar yo con silicato de tilo, que es una cosa completamente ajena a... Bueno, ahí está. Solamente en el escudo y además en zonas que tenían... Estaría, lo lógico es que estuviera todo policromado, el escudo, pero se ha perdido. Eso es todos esos siglos que han pasado se me han llevado por delante. Pues no. Es interesante, ya la miraremos con Sí, sí, desde el paso del tiempo,